Por eso me da mucho gusto hoy poder hablar y que me haya aceptado la llamada Abidel Villarreal, un especialista internacional en qué, pues justo en campañas políticas, ¿sí? Y de quien se dice que es un consultor integral. Abidel, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Mucho gusto, Joaquín, y la verdad que es un placer estar contigo en tu programa y ante tan interesante audiencia que te acompaña diariamente. Abidel, tu último éxito, debo decirle, fue el caso de Nayarit, ¿no? Con el candidato de Morena, que ya es gobernador. Así es, así es. Esa fue nuestra última campaña en donde hemos tenido pues una participación y un resultado favorable, con, debo decirlo también, un tremendo candidato, el cual reunía todas las características de las que busca un consultor y las que uno siempre desearía tener en toda campaña, ¿no? Ahora dime, Abidel Villarreal, yo he escuchado a consultores decir, perdió tu cliente, perdió porque no me hizo caso, que es como una excluyente de responsabilidad, ¿no? Sí, eso es siempre una posibilidad dentro de las campañas. Y eso tendría una razón de ser si la negativa o digamos que el no haber hecho caso tiene un sustento en no haber atendido la estrategia. La estrategia es el centro, el corazón de toda campaña y en ocasiones se plantean qué debemos hacer, pero también debe de corresponder plantear qué no debemos hacer. Si el candidato hace precisamente lo que no se debe hacer, entonces definitivamente sí pierde porque no hace caso. Ahora, es parte de la responsabilidad nuestra poder diagnosticar el tipo de candidato que se tiene en cada campaña y saber con cuánta disciplina se cuenta y estar muy pendiente, en algunas más que otras, de lo que hace el candidato y de lo que hace el equipo de campaña. Por eso nosotros planteamos el sistema o el diseño de inmersión total, que es estar involucrado en todos los procesos de la campaña y a tiempo completo para cada uno de los candidatos que atendemos, lo cual implica que no se puede estar en 10, 12 campañas a la vez. O sea, el tiempo es un recurso limitado, por lo tanto, requiere especialización en lo que se hace para poder que se obtengan los resultados que se buscan, que en todo caso es ganar. Podríamos decir, Abidel Villarreal, que es como un acuerdo de exclusividad. Digo, tú me vas a ser mi consultor, pero pues no puedes andar atendiendo a otros candidatos pues porque te me vas a distraer. Yo planteo ese nivel de atención. Yo sí creo en que no se puede estar atendiendo 3 y 4, en el caso de México, estados a la vez, cuando se es estratega general de una campaña y se plantea un esquema de trabajo en donde tienes que estar desde los estudios iniciales hasta el tracking que define la elección el día antes de la elección o cuando se dé la última medición, porque esto involucra estar presente en todo el proceso de comunicación, en todo el proceso de comunicación digital, muy atento a todo el trabajo que se está haciendo en tierra, el manejo de lo que son las plataformas de comunicación o de bases de datos. En fin, es una serie de complejidades que no permiten que el consultor sea un consultor de memo o un consultor a distancia. Yo planteo un esquema de atención muy involucrada con el candidato y con el equipo de campaña. Y esta fue una de las fórmulas que nos resultó en esta última elección a la cual tú haces referencia en Nayarit con el hoy gobernador, doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Yo lo entrevisté aquí, me pareció muy buena persona, como un médico, sí, digo, no un político, un médico. Un excelente candidato y yo tengo toda la confianza en que va a ser un excelente gobernador. La verdad que es de los mejores candidatos que hemos atendido. A ver, Abidel Villarreal, hoy en día, antes ya no se piensa en cómo van a ser un presidente, un gobernador. Gana el mejor candidato. Pero el que sea el mejor candidato no quiere decir necesariamente, como hemos visto, por ejemplo, en varias campañas presidenciales en México,
que vaya a ser el mejor o un gran funcionario como presidente o como gobernador. ¿Cómo entender eso? Sí, es que son dos momentos distintos. O sea, una cosa es la campaña cuando se es candidato y otra cosa es cuando se gobierna. En la campaña hay mayor disposición y mayor oportunidad para decidir qué hacer y qué decir. Cuando se gobierna, se tiene que entender que hay otro tipo de esquema con el cual se tiene que trabajar y hay muchas veces otras limitantes. Hoy en día, definitivamente, quienes gobiernan tienen que hacerlo de la mano de con cuánto cuentan o definitivamente diferentes condiciones que se le van presentando a lo largo del mandato. El que seas un buen candidato no garantiza que seas un buen gobernante, Claro. y hay también candidatos que han terminado con elecciones muy ajustadas y terminan gestiones con una altísima popularidad o con una altísima aceptación. Entonces son dos momentos distintos. En ambos lo que sí se tiene que tener claro es cómo manejas la estrategia correcta para ser candidato y ganar, y cómo manejas una estrategia correcta que te permita ser un buen gobernante y darle resultado al electorado o a los ciudadanos que, más allá de los que te eligieron, porque ganas por los que votaron por ti, pero gobiernas para todos. Así es. Ahora ya, una vez con la victoria, se acabó la campaña. Estoy hablando con el consultor Abidel Villarreal. Abidel, una vez que ya gana la elección, se acabó la campaña, ¿no? Porque yo estoy Se viendo acabó, que desde el cargo siguen en campaña permanentemente. se acabó la campaña y toca gobernar, o sea, toca trabajar y cumplir lo que se ha prometido. Y más allá de eso, porque en muchas ocasiones en la campaña, y nosotros somos artífices de eso, planteamos uno, dos, al máximo tres temas. Vamos a hablar de la campaña, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de servicios públicos, pero el gobierno es más que eso. El gobierno implica que tengamos que tomar medidas sobre el medio ambiente. El gobierno implica que tengamos que tomar medidas sobre la educación, vivienda, en fin, una serie de temas que muchas veces no forman parte o no son relevantes dentro de la campaña. Y adicionalmente a eso, implica resolver temas sociales propios de cada lugar, cada país o cada estado, que no son lo que forma parte de la temática electoral cuando se está disputando la decisión o la aceptación por parte de los ciudadanos. Entonces, gobernar significa mucho más que lo que se realiza o lo que se hace dentro de una Bien. campaña. Gobernar es el gran reto. Lo que te permite trascender es quién resulta ser un buen gobernador o quién resulta ser un buen presidente. Difícilmente un triunfo electoral sea lo único que te lleve a trascender. No, te va a llevar a trascender el que lo hace bien cuando ocupa un determinado cargo de elección. Abidel, ¿cómo ves, Abidel Villarreal, cómo ves al presidente López Obrador? Yo lo veo en permanente campaña, aún como presidente de la República. Mira, aquí mi visión es muy clara y es la de un estratega. O sea, para mí el presidente López Obrador es un fenómeno político. Y tengo que decirlo con muchísima claridad. Es una persona que hoy los niveles de aceptación lo colocan más o menos por encima del 60% a mediados de su periodo. Ha logrado enfrentar lo que la mayoría de los ataques que se le hacen, o de los señalamientos más que todo, que se le hacen a diario. Yo creo que se alimenta y se fortalece de ellos y se constituye de esta forma en un escudo para su gestión. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista de la estrategia, yo tengo que considerarlo definitivamente que es un fenómeno político. Y considerando lo que acabo de decir, o sea, las circunstancias en las que está gobernando y frente a los retos que se han planteado en el país. Bien, Abidel, pues te aprecio mucho que me hayas aceptado esta llamada. Abidel Villarreal es panameño, ha estado en campañas en Panamá, obviamente, en Honduras, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Perú. Te mando un saludo y gracias por contestarme, Abidel. Gracias, y la verdad que para mí es todo un placer poder compartir contigo esta oportunidad que me has dado.